Pueden tomar su asiento un momento, en lo que les invito a que vayan a la palabra de Dios, todos juntos, al libro de Romanos, en el capítulo número 5, en el versículo número 20 y 21. Gloria a Dios. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 5, versículos 20 al 21, para la gloria y honra de nuestro Señor. Aleluya. Cuando lo tengan listos, nos ponemos de pie y hacemos la lectura todos juntos. Amén. Romanos 5, 20, 21 dice de la siguiente manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Dios, bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Te pedimos que tu palabra, Señor, nosotros la podamos entender con toda sabiduría de Dios. Que no sea manifiesto, Señor, aquí la gloria del hombre, Señor, ni palabras mías solamente huecas, sino que el Espíritu Santo ministre en las vidas de cada uno de ellos con poder y autoridad, Padre. Reconozco aquí, Señor, mi incapacidad y debilidad y exalto tu poder y tu majestad, Señor. Que tu palabra, Señor, haga la obra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido, Señor, y te damos gracias por todo. Amén. Tomen su asiento, jóvenes. Gracia abundante. Gracia abundante, así es el tema, la consideración de la palabra de Dios que el día de hoy, de esta noche, vamos a hacer. Gracia abundante. Tal vez nosotros, y es así, nos identificamos con ciertas palabras. Por ejemplo, Luis, que estudió mecánica, ¿verdad? Mecánica, tiene ciertos términos con los cuales él se identifica muy bien. Un médico, aquí las enfermeras tienen ciertas cosas que son impronunciables para los seres mortales como nosotros, medicinas y esas cosas, y para otras personas que tienen otro, cada quien tiene ciertas palabras, ciertos términos. Como cristianos también tenemos ciertas palabras que cuando las escuchamos, luego las relacionamos: amor, perdón, fidelidad, justicia, santidad, y en este caso, gracia. Y a veces nos acostumbramos tantos a las palabras que en realidad no entendemos muy bien qué es lo que quiere decir o no entramos a más profundidad. ¿Alguno de ustedes quisiera solamente opinar qué piensa cuando escucha la palabra gracia? No es la palabra gracia de risa, de gracia, eso es una gracia, no. La gracia en el sentido cristiano. ¿Una opinión? ¿Alguien? A ver, Yasmín dijo regalo, ¿y tú dijiste? ¿Fallar? Hallar el favor de algo. Hallar el favor de algo, ¿ok? Inmerecido. Exactamente, eso nos dice un diccionario bíblico. Dice: la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Nuevamente, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Ahora, antes de continuar, vamos a ver algunos errores que se tienen respecto a la gracia. Muchas personas, y yo creo que no es nuestro caso, cuando escuchamos la gracia divina significa que Dios da gracia al hombre y por eso puede perdonar los pecados. Perdona todos los pecados, y generalmente luego podríamos pensar eso es un regalo. La gracia es un regalo, el perdón es un regalo, un favor inmerecido que nosotros nos da, que nosotros tenemos, y generalmente lo relacionamos siempre con el perdón. Que yo puedo más bien cuando yo peco, la gracia de Dios hace que Él perdone mis pecados. Mas sin embargo, sí tiene que ver, pero no es exactamente solamente perdón, solamente relacionarlo con el perdón. Si se fijan, dice la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Primero, no es una opción o una credencial que nosotros tengamos para estar pecando continuamente. Romanos 6.1, lo puedes ver en tu Biblia, que dice estas preguntas: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y se contesta a sí mismo en el versículo número 2, dice: en ninguna manera. Pero hay personas que tal vez sí lo puedan tomar así. Si no, ve a Judas en el versículo número 4,
donde dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente hay personas que convierten la gracia de Dios, o más bien toman la gracia de Dios como un pretexto para pecar continuamente. Es decir, nosotros podemos pecar y nada pasa. Eso es un error que nosotros debemos tener cuidado, que yo creo que lo tenemos muy presente, ¿no? No es la cuestión de que yo sé que Dios es amor, Dios es un dador de gracia y por eso puedo pecar y vivir una vida y ya después me arrepiento. No se refiere a esto. Tiene un sentido totalmente diferente. Si se fijan en la definición que dábamos de acuerdo al diccionario Strong, que es un diccionario bíblico, dice la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es importante que vayamos a Tito, capítulo número 2, versículo del 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13, lo voy a leer y dice así, fíjense, pongamos atención, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dice, enseñándonos que renunciando a toda la impiedad. ¿Sí? Fíjense cómo es un concepto algo diferente a lo que podríamos pensar. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a renunciar a toda impiedad. En pocas palabras, aquella persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su corazón, podrá fácilmente decir, si tengo tan grande amor, si tengo tan grande gracia, pues entonces viviré en el pecado. Pero claramente esto sería el pensamiento de una persona que tal vez no ha sido, y con mucha probabilidad no ha sido regenerada. Pero una persona que verdaderamente ha sido regenerada y cambiada por Dios, cuando peca, cuando nosotros pecamos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? Perdóname, no lo quiero volver a hacer, no quiero hacer esto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y no me van a dejar mentir, caemos una vez, caemos otra vez, caemos otra vez, y a veces en cosas similares, como dicen por ahí, tropezando con la misma piedra. Pero no, Dios ha provisto la gracia suficiente para muchas cosas, las cuales nosotros, yo les invito a que ahora en este momento veamos. Primero, la gracia de Dios es para aquellos que no han aceptado a Cristo. La gracia de Dios es para aquellos que también han aceptado a Cristo, porque no solamente necesitamos gracia en nuestra vida una vez. Esto es importante y yo lo puedo decir que en la experiencia cristiana que he vivido es que todos los días necesitas de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, un favor inmerecido que solamente Dios puede darnos a cada uno de nosotros. Bueno, vemos que en realidad la gracia de nuestro Señor es necesario para muchas cosas. Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién de nosotros merecía la salvación? Ninguno de nosotros. Aunque a veces erróneamente podemos pensar que sí, tal vez no lo decimos con nuestras palabras, yo merecía la salvación, pero a veces puede ser que nos sintamos demasiado buenos. ¿Por qué? Porque tal vez, como decía Luis, yo nací en una cuna evangélica, o porque ya llevo tiempo escuchando, porque tengo el ministerio. A veces nuestro interior se va formando la idea de que, bueno, yo merezco estas cosas, y todos estos pensamientos deben ser desechados y entregados a Dios para que nosotros Él nos los cambie por pensamientos correctos, donde le leemos solamente la gloria a Él. Quiero hablarles acerca de la gracia, primero del amor. Vamos a el libro de Mateo. No vamos al libro de Mateo. No recuerdo cuál era el capítulo, pero sí recuerdo acerca de la historia que les voy a hablar. Es acerca del amor. Es acerca de un amor, y tal vez nosotros decimos, vamos a hablar de Cristo. Y voy a usar este personaje de la Biblia como una analogía, para que veas el grande amor de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que tal vez tú conozcas, si has leído la palabra de Dios, como Barrabás.
¿Sabes quién es Barrabás? ¿Sabemos quién es Barrabás? No, hasta aquí hicimos una obra de eso. Libertado, recuerdo. Bueno, esta persona, imagínate el escenario. Poncio Pilato está en medio y en este lado está el Señor Jesucristo y en este lado está Barrabás. Ustedes son el pueblo. Ustedes son el pueblo judío y les dice, ¿a quién quieren? ¿Al Señor Jesucristo o a Barrabás? Todos no sabemos la historia. Empiezan a decir, suéltanos, danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Ellos querían a Barrabás. Imagínate, ellos estaban cambiando a una persona que había sido homicida, había sido un ladrón, por aquella persona que era completamente justa, santa y que solamente curaba a las personas, daba vista a los ciegos, hacía hablar al mudo, hacía escuchar a los sordos, y ellos preferían darle la muerte a Cristo y soltar a Barrabás. Podríamos decir esto, ¿qué cosa es esto? Una blasfemia totalmente. Están pidiendo que se entregue al Hijo de Dios y dame al ladrón. ¿A quién le dieron? A Barrabás, efectivamente. Ahora yo no lo pongo ahora yo lo pongo de esta manera. Está Cristo aquí y ya no está Barrabás aquí. Estoy yo, Juan. Estás tú aquí en este lugar. Estás tú, Elías, aquí. Estamos cada uno de nosotros aquí. Y entonces el Señor Jesús es entregado. Él es crucificado y Barrabás es liberado. Nosotros fuimos liberados por amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios muriera por nosotros? Que no es necesario que yo liste pecado. Tú y yo sabemos muy bien cómo ha sido nuestras vidas. Pero el amor de Dios ha sido tan grande, tan ancho, tan profundo, como dice este coro. Nosotros a veces ni siquiera podemos imaginar qué tan ancho, qué tan profundo es el amor de Dios. La gracia de Dios se demuestra también en su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. No lo merecíamos. Nadie de nosotros merecía ser suelto para que el Hijo de Dios fuera liberado. Mas en su grande amor, Él aún así quiso decir, yo voy a morir por Elí. Yo voy a morir por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque quiero que ellos pertenezcan a mi familia. Porque quiero que ellos sean hijos del Padre. Fíjense, cada uno de nosotros. Ahora lo voy a poner todavía más complejo. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Muchas veces, demasiadas. No me alcanzan los dedos de mis manos, ni los dedos de tus manos, ni los dedos de los hermanos de todos los que estamos aquí en el templo, para decir cuántas veces le hemos fallado a Dios. Y aún así, esto es lo más sorprendente, aún así, Él dijo, yo voy a dar mi vida por Yasmín, yo voy a dar mi vida por Dara. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Juan, yo, iba a fallarle después de hacer pública mi profesión de fe cuando me bauticé? Y no digo que esté orgulloso de las fallas de Dios, sino como les digo, la gracia de Dios, la verdaderamente gracia de Dios que reina en nosotros nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Pero cuando pienso, Señor, tú viste ahí cuando estabas parado y estaba Barrabás del otro lado, tal vez tú me tenías, y yo sé que el Señor lo tenía, nos tenía presente siempre a cada uno de nosotros y sabía que íbamos a tropezar, sabíamos que íbamos a fallar, pero la gracia de Dios era más abundante. La gracia de Dios puede más que nuestras debilidades. La gracia de Dios ha podido más que cada una de nuestras fallas. Y les digo, esto lo debemos tener siempre claro, porque en cualquier momento podríamos decir, entonces puedo pecar todo lo que yo quiera. No significa eso ya lo aclaramos, ¿verdad? No significa eso, sino que significa que la gracia de Dios nos muestra su grande amor para con cada uno de nosotros. Todos nosotros la necesitamos. Y tengo un mensaje para 3 tipos de personas. Aquellos que tal vez no han conocido, no se han metido tanto al mundo del pecado. Por ejemplo, cuando tienes 13, 10, 14 años, como que apenas uno va empezando, de acuerdo también al estilo de vida que hemos llevado. No es necesario que tú te envuelvas en todo esto, te envuelvas en este mundo del pecado para conocer la gracia de Dios y decir, bueno, Señor, sí, tu gracia. O a veces como que quisiéramos experimentar. Lo digo yo que nací en cuna evangélica, tal vez muchos de aquí también, tenemos 13, 14 años y decimos, ¿sabes qué? Pues quiero conocer el mundo. No es necesario que vayamos a eso. La mayoría de los jóvenes que conozco han pasado por esta situación. Nos vamos y nos desviamos.
pero la gracia de Dios es necesaria para ti. A ti que ya estás tal vez en ese pecado, en ese mundo y sientes que no puedes dejarlo, que no puedes soltarlo, ve como el Señor Jesucristo dijo: yo doy mi vida por ti. Yo me vuelvo el esclavo, yo me vuelvo el que van a crucificar, yo me vuelvo el cordero para ser ahí inmolado en la cruz del Calvario, y tú te vuelves el libre, tú te vuelves el justo, tú te vuelves el que tiene el poder para vencer el pecado. Cuando nosotros analizamos eso, decimos: ¿cómo es que puedo llevar un estilo de vida así? Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos puede entrar a nosotros, hacer entrar en nosotros en razón, por así decirlo, para ver que no estamos por el camino correcto. Que el camino correcto es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Y también la gracia de Dios es para ti, para cada uno de nosotros, que ya estamos en el camino, que ahí con dificultades vamos, estamos luchando, estamos peleando, pero aún sigues necesitando la gracia de Dios. Ninguna de las cosas que tú hagas por tus propias fuerzas va a ser lo suficientemente bueno que como si le dijeras: Dios, por tu gracia, por lo que tú me des, por tus fuerzas, yo voy a hacer las cosas. Pablo lo dijo mejor que yo: que tu poder se perfeccione en mi debilidad. A veces queremos hacer en el ministerio las cosas más grandes. A veces escuchamos predicar el evangelio y nos imaginamos a las multitudes de personas, pero si tú le compartes a un anciano de la palabra de Dios, estás manifestando la gloria de Cristo. Pero para tú hablar entre una multitud y para tú hablar con una persona, una sola persona, necesitas igualmente la gracia de Dios. Nada va a ser por tus propias fuerzas, nada va a ser por mis propias fuerzas, sino por las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia de Dios es todavía más abundante. Imagínate, no puedes salir de la gracia de Dios. Decía Pablo que a los efesios, que seáis capaces de comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad del amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros queremos librarnos de las fuerzas del pecado por nosotros mismos. Necesitas gracia de Dios. Muchas veces tú quieres tener el ministerio ideal por tus propias fuerzas. Necesitas la gracia de Dios. Muchas veces tú quieres ser de bendición para los demás con tus habilidades. No puedes, a menos de que sea por la gracia de Dios, por el favor, por el regalo que tú no te merecías, pero aún así dijo: yo se los voy a dar a cada uno de ustedes. La gracia de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un coro que se llama Sublime Gracia, tal vez ustedes lo han escuchado. El compositor de este coro se llama John Newton. Sí, me parece que sí. Si no, ya después les digo quién era el compositor. Pero esta persona fue un traficante de esclavos. Fue un traficante de esclavos, el cual llevaba a estas personas a vender hacia otros países. Pero de pequeño, su abuela le instruyó en la oración. Después le pasó como a cualquier otra persona, generalmente. Fue apartado, se apartó completamente. Y él dice en su testimonio que una vez, estando en un navío, en un barco donde transportaba precisamente estas personas, hubo una tormenta muy fuerte, muy grande, y él prácticamente se sintió que iba a morir. Y entonces dice que se acordó de aquellas oraciones y se puso de rodillas y le dijo: Señor, si tu gracia es tan grande y suficiente, sálvame en este momento y yo te voy a entregar mi vida. Esta persona, que en sus testimonios, en sus escritos que dejó, decía muchas veces: a veces los recuerdos de las miles de personas que yo no puedo contar en este lugar porque es muy fuerte como lo dicen sus escritos, cómo trataban a estas personas esclavas. Dice: yo las traigo a veces en mi mente y ahí de repente reconozco y digo: la gracia de Dios aún así amó a un pecador como yo. Este coro dice: sublime gracia que a un infeliz, que a un pecador salvó. A cada uno de nosotros el Señor nos salvó y nos amó con un amor eterno. Y esta persona al final de sus días estaba experimentando la enfermedad del Alzheimer, estaba olvidando las cosas. ¿Sí es Alzheimer, verdad? Sí, estaba confundiendo. Y dice, le preguntaban acerca de algo, acerca de qué había hecho la semana pasada o un testimonio. Y decía unas palabras muy hermosas, dice: tal vez mi memoria, dice, me esté fallando, se me está olvidando, pero hay algo que nunca olvido: soy un pecador y Cristo es mi Salvador. Que así cada uno de nosotros podamos decir: soy un pecador, pero Cristo es mi Salvador.
la gracia de Dios ha sido tan abundante para conmigo que no puedo entender cómo me amó a mí siendo como soy. Y eso me va a llevar a mí entonces a una vida de crecimiento, de apartarme del pecado. Vamos a ver más a profundidad esto porque hay una parte exclusiva de la gracia para vencer el pecado. La gracia del perdón, dice la palabra de Dios: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3 del 4 al 7. El perdón, efectivamente, como lo habíamos dicho, es parte de la gracia. No es solamente la gracia, porque podemos confundirlo, porque veíamos que la gracia nos lleva a apartarnos de toda impiedad. Esto es difícil tal vez para nosotros como jóvenes que tenemos tantas pruebas, luchas, tentaciones, pero en el Señor sí lo podemos hacer, no en nuestras fuerzas, sino como el texto que se mencionaba: todo lo puedo en mis fuerzas. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te voy a decir algo: si tú quieres vencer al pecado por tus propias fuerzas, no lo vas a hacer. Solamente vas a hacer una estadística más de una persona que ha sido dominada por el pecado. Solamente vamos a hacer una estadística más de jóvenes que intentaron dejar algún vicio, sea cual sea, o alguna actividad, sea cual sea, y lo intentaron hacer en sus fuerzas y no pudieron. Una estadística más, solamente. Pero cuando te amarras y te agarras de las promesas del Señor Jesús y de la gracia que es en ti, entonces no vamos a hacer una estadística, vamos a ser hijos de Dios, vencedores del pecado. Gloria a Dios. Y Él provee entonces perdón para cada uno de nosotros, la gracia del perdón efectivamente. ¿Por qué leí este texto? Bueno, Pablo es una persona que él mismo dice que antes nosotros éramos empieza malhechores, detractores de la ley. Él mismo recibió el perdón de pecados. Efectivamente, la gracia nos da perdón a cada uno de nosotros. Lo curioso es que a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. En la instrucción cristiana de nosotros, yo recuerdo y me da risa, ¿no? Yo me acuerdo que había cometido cuando era adolescente, había hecho algunas cosas, y entonces oraba al Señor y le digo: Señor, te pido perdón por este pecado. Y a la semana después, el otro domingo, me volví a acordar y decía: Señor, te pido perdón también por ese pecado. Ya sé que ya te pedí perdón, Señor, pero por si acaso. No lo hemos hecho, a veces no pensamos: le pido perdón por esto, pero ya te pedí perdón. A veces nosotros no aceptamos la gracia de Dios, no aceptamos el perdón de Dios. Le pedimos perdón por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo, y no significa que nosotros tomemos a la ligera lo que hayamos hecho, no significa absolutamente eso, pero el arrepentimiento verdadero nos dice: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y nos hace también entender que el Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Eso es cuando nosotros debemos de confiar en Dios, sino que estaríamos manifestando que tal vez no le creemos. Él dice: yo no me acordaré más de vuestros pecados y los echaré al fondo de la mar. Y nosotros vamos, nos metemos nadando y todavía sacamos el recuerdo y lo sacamos a flote. No lo debemos hacer así, sino que en verdadero arrepentimiento decirle: Señor, perdóname y provéeme de la gracia necesaria para ya no volver a hacer esto, porque el Señor es el que nos da el poder. Amén. Entonces, esto es el perdón que nos da el Señor. Y si el Señor nos perdona, ¿quién nos puede condenar? Romanos 8 lo dice: ¿quién condenará a nosotros? Dios es el que justifica. El Señor es dueño de todas las cosas. No podemos ser culpables ante algún juzgado, ante algo, si el Señor ya mismo nos ha perdonado. Él es dueño absolutamente de todas las cosas, de todo. Y Él ha dicho: yo los perdono a cada uno de ustedes. Recibamos ese perdón. Si no lo has recibido, recíbelo. Recibe el perdón de Dios. Él no se acuerda más de tus pecados. ¿Por qué tú te has de acordar entonces de tus pecados? Solamente recuérdalos por esto, para ya no cometerlos. Dios les decía muchas veces al pueblo de Israel: recuerden cuál era su condición en Egipto. Recuerden de dónde los saqué. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de eso. No caigamos solamente en este error.
decir, pues olvido el pecado y pues ahí vamos de nuevo. No, recordémoslos y aprendámoslos como una lección. Y esto lo digo y es muy fácil de decir, de verdad. O sea, pero díganme, ¿en verdad es tan fácil? ¿En verdad es tan fácil como decir, ya no lo voy a volver a hacer? Pero llega la tentación y ahí viene. Satanás sabe por dónde atacar. Satanás sabe bien por dónde atacar. Él conoce nuestro talón de Aquiles, como se dice. En lo general, bueno, tú lo puedes saber, alguno de ustedes tal vez no lo estimula mucho irse a tomar, pero por otro lado, tal vez ahí sí, el orgullo, tal vez alguna debilidad, el Señor la sabe y Satanás también lo sabe, no porque Él sea omnisciente, sino porque Él te conoce. Él nos conoce a cada uno también de nosotros, nos anda observando para ver qué es lo que más nos atrae. Y entonces es por ahí por donde ataca. Pero es ahí entonces donde debemos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Como testimonio solamente lo digo, una parte en mí, yo la reconozco, siempre la reconocí delante de Dios, que era muy débil. Y decía al Señor, Señor, ayúdame en esta parte porque soy muy débil. Y más llegaban ahí pedradas y cosas a esa parte, en esa área específica de mi vida. Y yo decía, ¿pero por qué? Si por aquí es por donde tal vez me cuesta más trabajo, Señor. Pues por eso, para que nosotros seamos fortalecidos en áreas de nuestras vidas. Y entonces Él nos fortalece. ¿Para hacernos qué? Útiles para Él, santificados, instrumentos para su gloria. Nosotros debemos entonces recibir la gracia de Dios, que implica recibir su amor, recibir su perdón y también recibir poder. Romanos 6:12, la gracia que el Señor nos concede al darnos poder. Dice la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Yo muchas veces en nuestro peregrinar nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo venzo este pecado? No me digas que no, hay algo en específico. ¿Cómo vencemos este pecado? Antes yo pensaba o quería de alguna manera que se me diera como una receta, que yo viera algo sorprendente, algo milagroso para poder dejar algún pecado. Tal vez tú, tal vez alguna persona, no sé, quiere algo sobrenatural para decir, Señor, para no caer en esta bebida, Señor, que me sienta pesado y no me mueva para ir a ese lugar, o algo. Queremos muchas veces ver algo así, pero nosotros solamente necesitamos algo en específico: la gracia de nuestro Dios. Aquí lo dice este texto. Muchas veces lo leía, lo pensaba, hasta que después vamos viendo, si no lo habían visto, tal vez yo no lo había visto, ustedes sí. Dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que implica que entonces por la gracia de nuestro Dios es como obtenemos victoria sobre el pecado. Ese pecado que tal vez no nos deja. Y también cuando decimos pecado, yo sé que tenemos esa tendencia cristiana a decir pecado: fornicación, pornografía, borracheras, esto y lo otro. Pero un pecado puede ser hasta la forma en la que le respondo a mis padres. Un pecado puede ser hasta esa manera grosera que tengo de responder ante las demás personas. Un pecado puede ser el orgullo. Un pecado puede ser el creer que mis caminos son mejores que los de Dios. Un pecado puede ser incluso ignorar a Dios. ¿Y cómo ignoras a Dios? No buscándolo, no orando, no meditando en su palabra. Todos estos pecados de diferente manera vienen y nos acechan. Y a veces decimos, ¿cómo lo dejo? ¿Cómo lo dejo? Y quisiéramos tal vez, no sé, que alguien llegara a empezar a hacer una oración ahí por nosotros, fervorosamente, y empezar a hablar en lengua, a orar, y ahora sí vencer el pecado. Pero el Señor una vez me hizo entender que vencer al pecado, Él ya lo hizo. Él venció el poder del pecado en la cruz del Calvario, y nosotros necesitamos tomar la gracia de Dios y decir,
no reinará pues el pecado en mi cuerpo mortal, porque no estoy bajo la ley, sino la gracia de mi Dios, la cual me provee de las fuerzas necesarias y suficientes para dejarlo. Estoy hablando de los pecados. Yo sé que hay tal vez pecados específicos en nuestras vidas, en el cual el Señor, de alguna manera u otra, si nosotros se los pedimos, Él lo hará. Él lo hará, es lo que te comentaba. Yo decía, Señor, aquí esta parte me falla mucho, pero la clave era que lo podemos reconocer delante de Dios, no hacernos como lo que nos escuchamos, como que los sordos, como lo que la Virgen nos habla, como dicen por ahí, y decir, bueno, no importa. Y decirle, Señor, solamente ayúdame en mi día y dame bendiciones y ayúdame en mi trabajo y bendice a mi familia. ¿Y dónde quedó aquella debilidad que tal vez hay en ti? ¿Ya le pediste a Dios la gracia suficiente? ¿Has deseado en tu corazón muchas veces servir a Dios? Lo sé. Ese es el deseo de todo cristiano en alguna ocasión, ya sea que lo pienses o ya sea que lo cantes. Aquí, esto, y empezamos a cantar. Y a veces no nos sentimos con la fuerza suficiente para servir a Dios, y nunca te vas a sentir con las fuerzas suficientes, nunca. Pero Dios tiene la fuerza necesaria, solamente alcanza la gracia de Dios. Toma las bendiciones, toma las promesas de Dios. Lo que te estoy diciendo es un aprendizaje que tú vas a llevar personalmente con Dios. No es algo que cuando salgas de aquí vas a decir, no, ya soy perfecto, ya hago esto. La gracia de Dios es continua. El apóstol Pablo en sus cartas lo dice constantemente. Necesitamos la gracia de Dios, busquen la gracia de Dios. No solamente es una vez, no solamente es cuando aceptas a Cristo, es todos los días. En el trabajo necesitas la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces en que no sabemos dar testimonio. Porque hay veces en que nos quedamos callados cuando podríamos hablar. Necesitas la gracia de Dios, porque no van a ser tus fuerzas, no va a ser tu elocuencia, no va a ser eso, va a ser la gracia de Dios. Lo necesitas en tu escuela, porque en la escuela muchas veces tal vez nos ocultamos, no queremos decir soy cristiano, nos avergüenza decir yo no participo de Halloween, yo no participo del Día de Muertos, nos avergüenza tal vez dar testimonio. ¿Por qué? Porque no hay la fuerza, no hay el valor, no hay necesario, no reúnes las cosas, no lo vas a reunir nunca, pero Dios ya reunió todas esas cosas. Solamente tómalo, hazlo tuyo, para que el que hable sea entonces el Señor Jesucristo a través de tu vida, y no seas solamente tú en tus absurdos esfuerzos por tratar de hacer las cosas bien. A veces solamente queremos por mis fuerzas, a través de coscorrones y errones. Yo lo he entendido, no es las fuerzas de cada uno de nosotros, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que tú necesitas, en todo, hasta en tu familia, tal vez ahí necesitas la gracia de Dios, la forma, lo digo nuevamente, y te los voy a contar porque yo sé que estoy entre hermanos, ¿no? Algún tiempo, hace un mes, le hacía yo un comentario a mi mamá, yo le hice un comentario a mi mamá, y no fue un comentario grosero, no fue un comentario respondón, ni fue un comentario en voz alta, solamente fue un comentario fuera de lugar, y entonces ya después me salí, de verdad, el Espíritu Santo no me dejó, no porque le haya gritado, nunca le hice la voz, nunca le hice el otro, solamente fue un comentario que la pudo herir, más bien, sí, que la pudo herir, y llegué, y le pedí perdón a Dios, y después llegué, y le dije a ella lo que había sentido. Fíjense cómo en las cosas más pequeñas el Señor nos ayuda también para darnos gracia, para crecer. No es solamente una vida tradicional cristiana. A veces nos enfocamos solamente en eso, solamente vine a alabar a Dios. Y nuestras vidas, por otro lado, está dando frutos, o más bien no está dando frutos dignos del Evangelio. Pablo 3 veces, si no mal estoy, una vez lo mencioné, él dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y en otra carta, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y cuando analizo mi vida veo, no me estoy comportando como es digno del Evangelio. ¿Por qué estoy haciendo esto? Necesitas la gracia de Dios para vencer y triunfar sobre el pecado. Eso es lo que tú y yo necesitamos. No necesitamos ningún método humano, no necesitamos cosas del hombre de este mundo, necesitas la gracia de Dios. ¿Por qué no te tiras y te abandonas en los brazos de Dios? Le dices, ayúdame en mis debilidades. No estoy hablando solamente a las personas que no han aceptado a Cristo, ellos claramente necesitan la gracia de Dios. Estoy hablando también a personas que ya creen en Cristo, que necesitan la gracia de Dios, que necesitamos la gracia de Dios para crecer en sabiduría, en conocimiento de Dios. ¿Dan gloria a Dios? Por último, ya no me tardo, la gracia que Él nos permite
de conocerlo. Un favor inmerecido. Decíamos que la gracia es un favor inmerecido. Conocer al Señor, que nosotros podamos conocer y estar en comunión con Dios, es un favor completamente merecido. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, primero, para hacer todo esto que decíamos, necesitas acercarte a Dios. Te puedes acercar a Dios ahora. Antes el pueblo judío no lo podía hacer, el pueblo de Israel no lo podía hacer. Ahora, por el sacrificio de Cristo y los méritos de Cristo, tú personalmente puedes acercarte a Dios y decirle: necesito, Señor, de tu gracia, dice, para hallar el oportuno socorro. En un problema, en una enfermedad, en una necesidad, en una tentación, en cualquier área de nuestra vida, Él nos puede dar la gracia suficiente y socorrernos. Darnos ese socorro que a veces buscamos en las personas, en los amigos, en alguna actividad, en el trabajo. No la vamos a encontrar en estas cosas, solamente la vamos a encontrar en nuestro Dios, acercándonos confiadamente. Y cuando tú te acercas a Dios, tienes el privilegio de conocerlo a Él. Ve a Éxodo 33:18 si quieres, si no lo leo rápido. Dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Por qué estamos mencionando este texto? ¿Quién dice esto? Te ruego pues que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. Se los voy a decir quién lo dijo: Moisés. Ahora, las 10 plagas. Moisés vio cómo mandó cada una de las plagas sobre Faraón. Moisés vio cómo se abrió el mar rojo. Moisés vio cómo un torbellino de fuego llegó y entonces, ¿qué? Les dio esa libertad de estar un rato en paz. Él vio muchos milagros que ninguno de nosotros aquí jamás ha visto. Yo nunca he visto que el mar se abra. Y fíjense, Moisés, después de todo esto, en el capítulo 33, cuando habla con Dios, le dice: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés deseaba conocer la gloria de Dios. A veces confundimos que conocer a Dios es solamente ver algún milagro, ver alguna cosa extraordinaria. Vemos que alguien se levantó de una silla de ruedas. Esos son milagros, pero la gloria de Dios va más aún allá. Y a veces nosotros lo pasamos a segundo plano. Empezamos a exaltar tal vez los milagros, las cosas extraordinarias, sobrenaturales, vemos muchas cosas, pero en realidad la gloria de Dios es conocerlo a Él. Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El cristiano, no haya mayor gloria, no haya mayor satisfacción, no haya mayor privilegio, no haya mayor no sé si se diga así, mayor saciedad de su alma, que cuando conoce a Dios, cuando está en intimidad con Dios en la oración. Cuando estamos en intimidad con Dios, podemos ver su gloria, conocerle, su presencia, su amor, cómo es Él, sus promesas. Conocerle a Él, este debe ser el todo de nosotros. El propósito del hombre está en conocer a Dios, y tu crecimiento espiritual va a estar dependiendo en la comunión que tú tengas con Dios. Queremos ver milagros, obras y demás cosas, la veremos, pero en medida en la que nosotros vayamos teniendo esa comunión con Dios, Él va a hacer grandes cosas. Preocúpate y ocúpate en buscar el rostro de tu Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, la gracia más grande que nos has dado el Señor son muchas, se manifiesta de diferentes maneras. El Evangelio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él, el Dios Todopoderoso, Creador del universo, todo, puro, sin mancha, santo, te dio vida a ti, te dio tu cuerpo a ti, y deliberadamente nosotros decidimos ofenderlo a Él, con los pulmones que Él nos dio, con el cerebro que Él nos dio, con la lengua que Él nos dio, con las manos que Él nos dio, con los pies que Él nos dio. Lo hemos ofendido, pero la gracia de Dios se sigue mostrando, porque Él aún así quiso decir: yo quiero que Benjamín, yo quiero que Luis, yo quiero que Carlos, yo quiero que ellos sean parte de mi familia. Van a fallar muchas veces, lo sé, el Señor Jesucristo lo sabía, pero aún así yo quiero que ellos pertenezcan a mi familia. Y esto no nos da la libertad nuevamente para hacer lo que queramos.
sino para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu amor, necesito de tu perdón, necesito del poder para vencer al pecado, el cual tú ya me lo has dado, Señor, tú ya me lo has dado, pero debo actuar en fe. Necesito, Señor, de tu presencia. Necesito, Señor, todo lo que tú das al hombre, para que ya no empiece a confiar solamente en mí, Señor. La Biblia, la ley, Señor, nos ha mostrado que somos pecadores y no podemos hacer todas las cosas, Señor Jesús, pero la gracia de Dios ha sido abundante para hoy, Señor, darnos libertad y salvación. Te ruego que el Espíritu de Dios, Señor, obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, que podamos siempre pedir la gracia de Dios para vencer, para derribar todo, Señor, pensamiento altivo, Cristo. Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre, Señor, sea bendito, sea exaltado, Padre Celestial, Señor. Te rogamos, Señor, que nos hagas crecer abundantemente, Señor, en tu presencia. Tú, Señor, examina nuestro corazón y ves si hay camino de iniquidad, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, con el discernimiento espiritual. Bendícenos, Señor, con que el Espíritu Santo nos redarguya y nos haga ver nuestra condición necesitada de ti. Bendícenos, Señor, quitando, Señor, toda cosa mala que hay en nuestro corazón, toda apatía, toda indiferencia. Bendícenos, Señor, quitando esas cosas para que nosotros deseemos siempre ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Moisés decía: muéstranos tu gloria, nosotros también queremos conocerte a ti, Señor, en todo momento, llevar una relación íntima contigo, Padre Celestial. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre sea abundante para con nosotros, y así lo es, Padre Celestial, Señor. Tu amor, Padre, tu amor está con cada uno de nosotros, Señor. Si alguno no te ha aceptado, Señor, si alguno no se ha arrepentido de sus pecados, que la gracia de Cristo sea abundante, Señor, y el Espíritu Santo venga a convencerlo de su necesidad. Si alguno de nosotros está sufriendo tentaciones, pruebas, luchas, te pido que tu poder, Señor, sea en nuestras vidas. Un poder, Señor, que se manifiesta en la fe, en la confianza en ti, Señor Jesucristo. Si alguno aquí, Señor, tiene necesidad, te pido las suplas conforme a tus ricas y abundantes misericordias, Cristo. Porque todo esto es para darnos, para glorificar. Haznos, Señor, volver a tus caminos. Haznos, Señor Jesucristo, reconocer nuestra necesidad.